Bueno, gentes lindas. Vamos con la última mesa. Esta mesa nos devuelve hacia la mirada de la academia. La pregunta y las pautas de los panelistas fue que trataran de identificar cuáles los enfoques con que la academia analiza la discapacidad, ¿sí? Los enfoques metodológicos, conceptuales, y cuáles son sus aportes a la hechura de las políticas públicas. Tenemos una mesa magnífica, es una mesa formada básicamente con investigadores de Flaxo, en sus distintas versiones, investigadores tesistas, como Angélica, profesores de maestría como Mauricio y estadísticas como Karina. Y a último momento sumamos a nuestra estrella internacional, que es Víctor Lizama, que es mexicano. Así que si les parece bien, les comenté a los panelistas, tenemos 15 minutos para exposiciones personales. Voy a hacer la presentación a medida que vayan sumándose al debate, así no lo cansamos ahora, sino que tienen tiempo de descansar sobre las temáticas de cada uno, y después cerramos con unos 15 minutos para las preguntas. Bueno, así que vamos a comenzar con Mauricio Martínez, es licenciado en Ciencia de la Educación y en Psicología, magíster en Psicología Cognitiva y del Aprendizaje. Su pertenencia a Flaxo es porque es profesor de la maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, pero además ejerce docencia en otras instituciones, como la carrera de Psicología de la UBA, la Universidad Interamericana, la UNSA y UFLO. Sus trabajos de investigación se focalizan en el desarrollo perceptivo e intersubjetivo durante el primer año de vida y la intervención temprana en autismo. Y recientemente publicó el libro sobre intervención psicoeducativa para niños con TEA, editorial Niño y Dávila. Así que felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias primero por la convocatoria. Siempre estar en Flaxo es compartir con gente linda y compartir cosas más que interesantes. Tengo que confesar que mi presentación va a tener claramente dos sesgos. Un sesgo de índole psicológica y un sesgo de índole educativo, intentando mirar siempre una problemática que es la educación, y ese es el otro sesgo, de alumnos con autismo. Para mí el mundo de la discapacidad se reduce a personas con autismo, personas con sordoceguera y personas con discapacidad intelectual. O sea, me sacan de ese lugar y mucho más para el uso de la discapacidad no tengo, no conozco mucho más que eso. La idea es contarles ciertas cuestiones de algunos trabajos que venimos haciendo, y parte del proyecto final es contarles una tesis de maestría, unos resultados de tesis de maestría que están recién saliditos del horno, así con ese aroma a pan caliente y sonrisa de tesista con trabajo terminado. Así que bueno, ese va a ser el sesgo. Pero la lógica de esto que les quiero compartir básicamente tiene que ver con una problemática o con algo que a mí me viene carcomiendo, por así decirlo, la cabeza, desde prácticamente que yo empecé a trabajar en el ámbito educativo allá por el año 2000, ¿sí? Como profesor en una escuela, luego como directivo. Después eso fue quedando un poco de lado, pero entramos al ámbito académico, si se puede llamar así. La cuestión básica tiene que ver con la educación de los alumnos con discapacidad, así como un marco general, pero más específicamente de la educación de los alumnos con, en este caso particular, con autismo. Y si uno hace como ciertas lecturas en el ámbito educativo, en el ámbito psicológico, al menos me parece que vamos a encontrar un desbalance, y esa es la idea de máster, entre lo que podríamos pensar o podríamos llamar esta declaración de principios. Creo que nadie de los aquí presentes y nadie que se encuentre cercano a estas temáticas estaría en contra de ir con esa idea, con ese principio de la educación inclusiva. O sea, parece casi una necedad pensar que eso pueda ocurrir. Es un derecho a la educación y tiene que ser así. O sea, no,
Si usted no está de acuerdo, bueno, trataremos de convencerlo, pero sepa que está equivocado. La educación es un derecho y tenemos que hacer cosas para que ese derecho se concretice cada vez más. Sobre todo en personas que tienen condición de discapacidad. Y en ese sentido, digo, es que si uno mira la investigación, o sea, lo que la academia, por así decirlo, está ofreciendo, está este desbalance respecto de que tenemos mucha publicación, mucho trabajo, mucha reflexión sobre eso que llamamos declaración de principios. Pero si pensamos desde un punto de vista didáctico, desde un punto de vista pedagógico, una de las preguntas que siempre nos resuena es cuánto conocimiento estamos produciendo de modo tal que ayudemos, como diría Flavia Terici, retomando algunos trabajos, cómo ayudamos a que otros muchos puedan enseñar. Es decir, cómo generamos conocimiento que le permita a otra persona enseñar, ¿sí? Esta cuestión de masividad de la escuela. Y en ese sentido es que el trabajo que quiero contar tiene que ver justamente con este intento de cruce de caminos vinculando ciertas cuestiones de la psicología, sobre todo, por qué no decirlo, de la psicología cognitiva y sus tormentosas, por así llamarlo, relaciones con las prácticas educativas o con la didáctica, si se quiere. Y la idea es pensar de alguna manera qué conocimiento psicológico, qué sabemos acerca de los procesos psicológicos de las personas con autismo, ¿sí? Respecto de utilizar ese conocimiento para generar condiciones de aprendizaje. Si yo puedo conocer cómo funciona, por así decirlo, la mente de una persona con autismo, no tengo asegurado, como siempre se pensó en términos psicológicos, que para la didáctica la psicología y la psicología del aprendizaje iba a ser aquello que iba a fundamentar científicamente mis prescripciones educativas. No, es ideal, sabemos que así no funciona, pero creemos que podemos seguir haciéndoles preguntas a la psicología respecto de cómo funciona la mente de una persona con autismo, de modo tal que podamos entender de qué manera podemos organizar condiciones de aprendizaje para personas con, en este caso, trastornos del espectro autista. Cuestiones básicas en términos de esto que venimos diciendo de las relaciones tormentosas entre psicología y didáctica, más que psicología y educación. Por ejemplo, Piaget y los intentos de hace unos años de enseñar las conservaciones en el nivel inicial, la aparición de la psicogénesis de la mano de todos los trabajos de Emilia Ferreiro respecto de entender al sistema de escritura como un sistema conceptual, ¿sí? Cómo eso se ha volcado, la aparición del concepto de Vygotsky en zona de desarrollo próximo y cómo eso penetró en la educación e intentó generar algún tipo de práctica educativa. La propia psicología cognitiva, cuando hoy empezamos y decimos, bueno, esto es un conocimiento declarativo, es un conocimiento procedural, esto se aprende a hacer, esto se aprende a decir, eso tiene un claro origen respecto de la psicología cognitiva. Y uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar es lo que conocemos como el mero aplicacionismo, es decir, que Emilia Ferreiro me diga cómo los niños conceptualizan el sistema de escritura, me dice poco en términos de cuestiones didácticas. Dice mucho, pero en términos de cuestiones didácticas, la cuestión no es tan lineal y no me va a permitir dar ese salto hacia la prescripción didáctica per se. La idea es tomar, para entender estas relaciones y pensar cómo la investigación acerca de los procesos psicológicos de personas con autismo me permite contar algo, es tomar una idea o una definición de aprendizaje, que es la que ofrece Nacho Pozo, donde él establece que cada vez que nosotros hablamos de aprendizaje, por lo general estamos pensando en el resultado del aprendizaje. Pero todo aprendizaje siempre va a implicar un resultado, pero va a implicar ciertos procesos psicológicos, en cuál va a ser la actividad mental de la persona involucrada en una condición, ¿sí? A partir de la cual hay alguien que pretende que otra persona aprenda algo, y luego hay ciertas condiciones. ¿Sí? Y las condiciones no son ni más ni menos aquellas acciones, aquellas actividades que quien enseña tiene que diseñar y que tiene que proponer para que se produzcan ciertos resultados. Entonces, esto nos permite hacer como una especie de entramado y entender que si yo tengo condiciones distintas y tengo procesos distintos, es claro que voy a tener resultados de aprendizaje. Entonces, yo puedo pensar cómo
en el ámbito educativo hay ciertos modos particulares de enseñar o ciertos modos al uso de enseñar, que damos por descontado que tropiezan con ciertos procesos psicológicos de las personas, ¿sí? Y genera ciertos resultados. Ahora, ¿qué ocurre cuando esas condiciones, ¿sí?, son presentadas de modo genérico y hay ciertos procesos que no terminan de captar esas condiciones? ¿Sí? ¿De qué manera uno puede revisar, si pensamos el ejercicio de la enseñanza como la creación de condiciones de aprendizaje? Mi tarea como alguien que enseña es diseñar condiciones de aprendizaje para esos alumnos que yo tengo, pensando en ciertos resultados. Bien, en función de eso, esto después, si hay tiempo, se los cuento, pero va a meter más ruido ahora que otra cosa. En función de eso, uno puede mirar el panorama respecto de lo que es la investigación sobre los procesos psicológicos de personas con autismo, y tenemos varias teorías explicativas, por ejemplo, un déficit llamado proceso psicológico, teoría de la mente, esas dificultades específicas vinculadas con la función ejecutiva o la regulación ejecutiva de la conducta. Otro déficit, o más que un déficit, podría ser un estilo cognitivo, que es el que se conoce como coherencia central. También sabemos que hay ciertas capacidades que van a estar limitadas, pero hay ciertas capacidades que van a estar al servicio de las personas con autismo. O sea, cualquier información presentada de manera visual para una persona con autismo siempre va a ser mucho más fácil de entender que una información presentada de manera verbal, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en consideración al momento de pensar. Pero vamos a quedarnos básicamente con este concepto de teoría de la mente. Voy a dar por sentado que la mayoría no conoce el concepto, así que vamos a tratar de explicarlo rápido, de manera simple, pero el concepto de teoría de la mente, que ahí lo tienen, implica que los seres humanos tenemos la capacidad de atribuirle a los otros seres humanos, y a veces a los objetos, ¿sí?, a la computadora no me quiere ayudar, para que intención de ayudarme, atribuimos estados mentales de modo tal que esa atribución nos permite predecir y anticipar la conducta de otra persona. Ese es el concepto. Ahora bien, hacia mediados de la década de los 80, principios y mediados de la década de los 80, la psicología del desarrollo nos permitió entender que hacia los 4 años y medio los niños desarrollan esta capacidad de atribuir estados mentales para predecir y comprender la conducta de los demás. Y esto se hace con una tarea que es bastante simple, que se conoce como la tarea de falsa creencia de primer orden. Y vamos a jugar un poco esa tarea, que es bastante sencilla. Si yo quiero saber si ustedes tienen o no teoría de la mente, les paso la tarea y eso es lo que vamos a hacer. Ahí tienen un niño que se llama Maxi. Maxi se portó muy bien porque acompañó a su mamá al kiosco y en compensación por ello la madre le compra un chocolate. Maxi llega a su casa, parte el chocolate, se come un pedacito y lo guarda en la alacena, ¿sí? Luego Maxi se va a jugar al patio de su casa. La madre, que estaba terminando de ordenar las cosas, ve el chocolate en la alacena y dice: no, lo voy a guardar en la heladera mejor porque hace calor para que el chocolate no se derrita. Luego Maxi, que estaba jugando a la pelota en el patio, le queda ese gustito de chocolate en la boca y dice: bueno, quiero más chocolate. Y va a la cocina. Entonces yo le pregunto a ustedes básicamente 4 cosas. ¿Dónde creen que Maxi va a ir a buscar el chocolate? A la alacena. ¿Dónde cree Maxi que está el chocolate? En la alacena. En la alacena. ¿Dónde creen ustedes que está el chocolate? Bien, tienen teoría de la mente. ¿Sí? Lo interesante de esto es que los niños menores de 4 años, o 4 años y medio, no pueden comprender, ¿sí?, que las personas hacemos cosas en función de las creencias que tenemos, ¿sí? Y esto es un desarrollo progresivo que viene desde que somos muy pequeñitos, ¿sí?, prácticamente desde que nacemos, interactuamos con los adultos, y 4 años y medio es casi que nos dan la cocarda de mentalistas natos cabales, y bueno, listo, ya está, se recibió de mentalista, literalmente, y es un ciudadano de pleno derecho por ello. Entonces, de la mano de estas investigaciones, década del 80, mediados de la década del 80, un grupo de investigadores londinenses, Simon Baron-Cohen, Alan Leslie y Jutta Fried,
se plantearon la pregunta de si los niños con autismo tenían o no tenían una teoría del ánimo. Pasaron esta misma tarea, ¿sí?, a niños con autismo, a niños con discapacidad intelectual y a niños con desarrollo típico. El resultado fue bastante contundente y fue un resultado que luego se fue replicando sistemáticamente. Y es que las personas con autismo tienen un déficit específico en este proceso psicológico que nos permite atribuir mente, atribuir estados mentales a los demás y predecir qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Y esto es conocimiento que ya está como bastante consolidado del cerebro. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la educación? Bueno, ¿qué me aportaría saber esto a mí que quiero enseñarle algo a un alumno? Tengo la suerte de tener un alumno con autismo, ¿qué me sirve a mí o de qué me sirve a mí saber todo esto? En principio uno podría hacer ciertos vínculos entre esta capacidad y ciertos modos clásicos de enseñanza que se suelen disponer al interior de las aulas. Pensemos, por ejemplo, en los procesos de comunicación en el aula, la interacción entre pares, la idea de Perrenur, el oficio de alumno, el aprendizaje cooperativo y el trabajo en grupos, la enseñanza de la historia y las narraciones, y la resolución anafórica y la comprensión de los textos. ¿Sí? Sobre esto último es lo que yo les contaba, que tenía una tesis recién salidita, ¿sí? Y como ejemplo, ¿no? Si nosotros pensamos en la idea de oficio de alumno, por ejemplo, la idea de permiso, que los alumnos, a medida que llegan a la escuela, van aprendiendo cosas que no solo tienen que ver con el currículum escolar. ¿Sí? Los alumnos aprenden a cómo comportarse, a cómo tratar a un compañero, a cómo tratar a un docente, a cómo tratar a una persona que no es de la escuela y que viene. ¿Sí? Y eso nadie se los enseña. Eso se aprende, por eso la idea de oficio. Uno aprende qué espera un profesor de mí cuando me está tomando un examen, ¿sí? ¿Qué es lo que le tengo que responder? ¿Sí? Y en ese sentido uno se pregunta, bueno, ¿qué le ocurre a un niño cuando ingresa a la escuela que tiene un déficit en teoría de la mente? ¿Cómo impacta esto en el aprendizaje de oficio? ¿Sí? Pensemos también, por ejemplo, si se quiere, el aprendizaje cooperativo y la idea de trabajo en grupos. Bueno, pongamos a los alumnos a trabajar y a discutir a ellos porque trabajar entre ellos genera cierto conflicto cognitivo en términos de que uno piensa una cosa y otro piensa otra. Bueno, de vuelta, ¿qué ocurre cuando en ese grupo hay un niño que tiene un trastorno del espectro autista y tiene un déficit en teoría de la mente? ¿Hasta dónde ese niño puede comprender que otro niño está pensando, está teniendo una idea distinta a la que está teniendo? ¿Sí? Pensemos también, si se quieren, ahora vamos a ir a la comprensión de texto, pero vamos a otro ejemplo que tiene que ver con la idea del discurso en el aula. ¿Sí? Cuando uno mira lo que ocurre al interior de un aula, básicamente lo que hacemos en el aula es hablar. ¿Sí? Y ese diálogo que se establece con los alumnos tiene ciertas reglas, tiene ciertos parámetros. ¿Sí? Por lo general, quien hace las preguntas, o casualidad al interior del aula, no es quien no sabe, sino que es quien sabe. ¿Sí? Es la maestra quien pregunta, ¿quién cruzó los Andes? Los alumnos entienden que esa pregunta no es porque la maestra no sabe quién cruzó los Andes, sino que es un recurso didáctico para entender, ¿sí?, este contrato de, bueno, yo estoy viendo hasta donde vos sabés. Pensemos que si tenemos un alumno que tiene un déficit en teoría de la mente, cuando yo le estoy preguntando, ¿sí?, básicamente quién cruzó los Andes, ese alumno me va a responder, ¿para qué me preguntas si vos sabés quién cruzó los Andes? Entonces, ¿qué nos hace pensar todo esto? ¿De qué manera yo tengo que dialogar con un alumno que tiene un déficit en teoría de la mente? ¿Hasta dónde puedo traccionar o puedo tirar utilizando lenguaje metafórico, ¿sí?, lenguaje poco preciso? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Cuestiones básicas de orden disciplinar, por así decirlo, cuando entra la maestra y dice, bueno, dale, sigan haciendo ruido, sigan hablando, ¿sí? O sea, ¿qué puede entender una persona con un déficit en teoría de la mente cuando el discurso dice esto? Si yo tengo ese déficit, no puedo entender que la verdadera intención de la maestra es que cortemos de hablar y que prestemos atención. ¿Sí? Entonces, con entender estas cosas, ocurre que uno puede mirar de manera muy simple cómo encauzar ciertas cuestiones casi de la vida cotidiana del aula
en función de generar condiciones de aprendizaje básicas. Y esto que les contaba, pero si uno mira, por ejemplo, las evaluaciones que se toman o cómo se enseña la comprensión de textos, sobre todo en los grados que estuvimos trabajando, tercero, cuarto, quinto, dependiendo las edades, lo que vemos es que un eje central tiene que ver con la resolución anafórica. Es decir, si yo leo un texto y dice, bueno, María debe mucho dinero, ella pedirá un préstamo. ¿Quién va a pedir el préstamo? María, pero eso no lo dice el texto, eso lo estoy infiriendo yo. ¿Sí? Ella, exactamente. Bueno, lo que hizo Marcela Sepien en su tesis, básicamente fue pensar distintos niveles de complejidad de las anáforas en función de si esa resolución anafórica implicaba personas, objetos, o si implicaba personas, objetos, en función de contenidos mentales o no contenidos mentales. ¿Sí? Bien. José se lastimó con una piedra, el niño la pateó. ¿Qué pateó José? Acá claramente hay una acción, ¿sí? Y una piedra. José pateó a su abuela, el niño la lastimó. ¿A quién pateó José? También hay una acción, ¿sí? Pero esto ocurre con una persona. Acá vamos a tener de vuelta una acción. José extrañaba a su peluche, pero extrañar no es la misma clase de acción, o no es el mismo verbo que patear, porque esto es un verbo mental, y los verbos mentales justamente son creer, desear, ¿sí? Son esos que usamos para predecir. Y luego, ¿no? José extrañaba a su peluche, el niño lo encontró, ¿qué encontró José? José extrañaba a su tío, el niño lo visitó, ¿a quién visitó José? Bueno, el resultado de esto, lo que nos mostró básicamente es que si nosotros pensamos estos niveles de comprensión de anáforas en función de si implican personas, objetos, y si implican verbos mentales o no, de alguna manera correlacionamos, es decir, que las capacidades que tienen los niños de comprender distintos tipos de estados mentales permite explicar qué nivel de resolución anafórica, en función de si implica personas, objetos o verbos mentales o no, van a poder resolver. ¿Sí? Lo interesante de esto es que, sabiendo que estructuralmente no hay una dificultad para resolver la anáfora, esa puede ser la vía de entrada de la enseñanza de la comprensión lectora para luego pasar a los textos narrativos donde comúnmente se utilizan estados mentales. ¿Se entiende? Eso es lo que más o menos pensaba compartirles. Habíamos terminado en términos de que con ciertas ideas medianamente precisas respecto de cómo funciona la mente, no podemos pensar ciertas estrategias que no implican hacer grandes cambios respecto de la dinámica de lo que ocurre al interior del aula, para que un alumno pueda comprender y pueda participar y pueda aprender lo que está pasando. Sí, simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por el tiempo, impresionante. Yo le marcaba y decía, hasta 5 minutos. Me pasé 30 segundos. Sí, impresionante. Bueno, perdón. Voy a presentarla a Angélica María Tobón Redón. Ella es colombiana, es licenciada en Educación Especial. Su vínculo con Flaxo, ya cambiamos el rol, es de investigadora, porque acaba de terminar su tesis de maestría, para la cual había conseguido ganar una beca en la Fundación para la Igualdad de Oportunidades de la Organización Interamericana de Educación. Actualmente ejerce como maestra de apoyo de la Escuela Comunitaria Arlen Fern y es miembro del equipo interdisciplinario ATEMPO y del Centro de Investigaciones del Desarrollo Psiconeurológico del CIDE. Así que todo tuyo. Te voy a estar marcando. Bueno, muchas gracias, profesora. Buenas noches para todos y todas. Esta investigación intenta hacer un aporte al campo de la educación inclusiva de estudiantes jóvenes con discapacidad, pero sobre todo una investigación con ellos y desde ellos
analizando sus trayectorias educativas y sus experiencias escolares al interior del sistema educativo común y específicamente en el nivel de secundaria. Para ello, y siguiendo esta dirección, me entrevisto con las personas que acompañan estas trayectorias, pero sobre todo intento poner como centro las voces de los estudiantes, ya no desde la mirada de los otros, desde las voces de los otros, de la escuela, del adulto, del médico, sino desde adentro y en primera persona. Recorro entonces diferentes sendas teóricas que me permiten la reflexión del problema de investigación, pero me voy a centrar siguiendo la pregunta que hace la jornada sobre la conceptualización de la discapacidad, y para ello, como dije ahora en el taller, retomo la noción, el concepto del modelo social de la discapacidad, y este estudio se adhiere a esta noción en tanto es un enfoque que tiene como base un cambio profundo en la comprensión de la discapacidad, que hace un viraje de enfoque, dejando poner atención en las dificultades de la persona como razón de su exclusión, para dar un viraje a ponerla como una categoría social y político en cuanto implica unas regulaciones y unas luchas por los derechos, por la potenciación y por la elección. Me acojo en la metodología del paradigma cualitativo, al enfoque biográfico narrativo, desde el que se desprenden los relatos de vida, y en el diseño de la investigación, el uso de la entrevista biográfico-narrativa. Todo esto hizo posible poder visibilizar las voces de estos estudiantes como protagonistas que han sido pocas veces escuchados en investigación, y sobre todo también usar estrategias poco convencionales en investigación. Estos son los participantes, son 6 chicos con discapacidad, además de sus familias, directivos y docentes. Estos estudiantes están inscritos en 3 escuelas, 2 públicas y 1 privada de Capital Federal. Son varios los actores que hacen parte de estas trayectorias, que los vemos en un ratito. Pero inicialmente me gustaría hablarles de cómo hay unas trayectorias teóricas, unas trayectorias que nos hablan de una cronología, de una linealidad, unas continuidades, una gradualidad, un punto inicial de partida y un punto esperado de llegada. Pero también hay unas trayectorias reales, aquellas donde hay un punto inicial de partida, pero a la que difícilmente se le puede proyectar un punto de llegada. No hay continuidades, no hay linealidades, es más bien un camino serpenteante que puede tener tramos cortados, que puede tener desvíos, e incluso carriles paralelos, y sabemos de estas trayectorias gracias a los caminantes, aquellos estudiantes que nos hablan de las dificultades y la vulneración permanente de su derecho a acceder, permanecer y egresar de la escuela. Así, por ejemplo, en el caso de Martín, vemos cómo encuentra una y otra vez las puertas cerradas de las escuelas, o puede ingresar a las escuelas y es excluido permanentemente de ellas. De tal manera que cuando yo lo entrevisto, él está en primer año y ya ha pasado por 10 escuelas. En el caso de Osvaldo, él ingresa a las escuelas, pero una vez que ingresa se encuentra con un muro infranqueable que se traduce en una gran cantidad de barreras sociales, escolares, pero sobre todo actitudinales por parte de docentes y sobre todo de los mismos compañeros. Pero también en la pregunta por las prácticas que nos hacía la jornada, hay unas buenas prácticas que realizan las escuelas. Las 3 escuelas que hacen parte del estudio tienen instauradas en su base fundacional una impronta inclusiva, de tal manera que todos los chicos que no reciben
que no son recibidos o son excluidos por otras escuelas, estas escuelas los reciben. Así que no es extraño que sean justo estas escuelas las que abran las puertas a los estudiantes con discapacidad. Realizan adaptaciones también a nivel metodológico, que no hacen cambios profundos en sus diseños curriculares o en los contenidos y objetivos, pero sí a nivel del acceso. Por otro lado, realizan adaptaciones significativas a gran escala que tienen que ver mucho más con lo organizacional y que rompen incluso con el formato de la escuela secundaria. Y por último, hay un tipo de adaptaciones que yo las llamo unas adaptaciones con efecto derrame, que es las adaptaciones que son implementadas para un estudiante en respuesta a pero que empiezan a ser generalizadas al resto de los compañeros, obteniendo unos resultados absolutamente positivos. Están por otra parte los equipos de apoyo, aquellos tanto que trabajan dentro de las escuelas, como decir estos compañeros intérpretes en lengua de señas, o los maestros de apoyo, pero también está el equipo externo. Tanto los unos como los otros sirven de puente entre la familia y la escuela, y lo que se observa aquí, que un poco haber interpelado con los anteriores exponentes, es que para los estudiantes es muy importante, ellos valoran mucho estos acompañantes de apoyo, estos profesionales de apoyo, y disminuyen sustancialmente las posibles barreras, tanto en lo social como en lo académico. Las familias nos hablan de un camino en solitario. Ellos se ven enfrentados y ellos, junto a las familias, junto a sus hijos, a una gran cantidad de barreras, de exclusiones, de situaciones de rechazo. Ellos las mencionan como un camino de peregrinación. Pero también es importante resaltar que las decisiones que toman las familias son fundamentales y determinantes del curso que siga la trayectoria escolar. Así pues, gracias al sostén afectivo, la creencia de sus hijos, el acompañamiento, la gran perseverancia, la red de apoyo que van tejiendo, hacen posible que estos 6 estudiantes estén dentro de las escuelas. Encontramos que las familias no pueden elegir la escuela para sus hijos, sino que los hijos están en las escuelas que los aceptan. Entonces, a pesar de lo que dicen las políticas, de que los estudiantes puedan acceder a las escuelas de sus barrios, esto lamentablemente no se da. En el caso, por ejemplo, de Alejandro, él se tiene que desplazar en un momento 12 kilómetros, Osvaldo 19 kilómetros para acceder a la escuela. Esto tiene consecuencias, obviamente, en la logística de la familia, en lo económico, en la energía que tiene que poner la familia. Por otro lado están los actores importantes dentro de las escuelas, docentes y directivos. Los directivos nos cuentan cómo ellos, al ser directivos de escuelas secundarias, llevan a cabo o acogen las normativas, obviamente que hacen a la escuela secundaria, las normativas gubernamentales, pero también nos hablan de unas prácticas de desvío necesarias que mencionaba también hace un rato, esas prácticas de desvío para poder generar muchas veces los procesos inclusivos. Los docentes, que también se mencionó bastante, hablan como en un primer momento sienten un miedo, un rechazo, un no sé, no quiero, esto no es para mí, pero también está aquí las prácticas que realizan las escuelas. Hay una formación, una capacitación teórico-práctica que realizan las escuelas y se empieza a dar entonces, primero desde este aprendizaje formal, como una mirada diferente de los docentes y luego permitirse vincularse con sus estudiantes, los estudiantes con ellos, y esto ha sido un cambio muy importante en la experiencia escolar. Claramente están los estudiantes y los sentidos que ellos atribuyen a la experiencia escolar en secundaria. En primer lugar, decir que a pesar de todas las dificultades por las que ellos pasan, tienen una valoración absolutamente positiva de la escuela y los primeros sentidos atribuidos tienen que ver con sentidos tradicionales, es decir, como espacio de formación que luego permite lo laboral y los estudios superiores. Pero lo más importante para ellos es la experiencia del encuentro con los otros. En primer lugar, los adultos, con quienes tienen un diálogo mucho más fácil que con sus compañeros, como
mencionaba ahora Mauricio, que tiene que ver mucho con la teoría de la mente, pues con el adulto tiene una relación mucho más sencilla, porque el adulto obviamente se pone desde otro lugar. Pero para ellos lo más importante, más importante que mencionan son el encuentro con sus pares. Pero, paradójicamente, es también su mayor desafío. Es muy difícil para ellos este encuentro con sus pares, el poder hacer parte de un grupo, el poder pertenecer, el poder compartir las experiencias y la vida juvenil. Y mucho más porque encuentran en sus compañeros una gran cantidad de malos tratos e incluso de bullying. Pero también aquí están las buenas prácticas de la escuela y la necesidad de que las escuelas realicen procesos de sensibilización, fortalecimiento de la convivencia y formación. Y una vez que esto se da, los compañeros empiezan a ser promotores de la inclusión, se lo echan como al hombro y empiezan a decir y a defender a su compañero ante todo el resto de compañeros de la secundaria. Pero yo creo que lo más importante de la investigación, digo yo, es que no solamente es lo externo y lo que hacen los otros y las prácticas de los otros, sino lo que hace el mismo estudiante para poder hacer parte. Y resulta que el estudiante es consciente de su dificultad, así que ellos empiezan a generar una gran cantidad de estrategias propias de inclusión, muy creativas, muy funcionales para poder caber dentro de la escuela. Los estudiantes, para poder pertenecer y permanecer en la escuela secundaria, deben aprender una gran cantidad de normativas, de la cultura escolar, pero en el caso de estos estudiantes, de estos 6 estudiantes, se ve no solo eso, sino que hay una exacerbación del oficio de estudiante. Entonces ellos, en este sentido, se empiezan a diferenciar de sus compañeros en lo actitudinal y en lo académico por intentar ser mucho, o sea, estudian tanto por dentro y fuera de la escuela, permanentemente son estudiantes, incluso fuera de la escuela, que empiezan a ver una diferencia con sus compañeros. Y esto, claro, les trae dificultades a nivel social. Así que, paradójicamente, también tienen que aprender estrategias que van en contravía de las normas para poder identificarse con sus pares. Estos 6 casos son 6 casos exitosos y lo son gracias a que hay una confluencia de factores. El primero, que actualmente las políticas demandan la obligatoriedad de la escuela secundaria y hay una demanda también social que la exige. Las escuelas, estas 3 escuelas van más allá de los dispositivos de financiamiento o de las normativas y en este sentido consideran o tienen una idea de la escuela desde un punto de vista más ético, abriendo las puertas incondicionalmente a la experiencia del otro y por tanto lo entiende como un sujeto de derecho. Hay un trabajo conjunto entre familia, escuela, equipo de apoyo, sobre todo el papel de la familia es muy relevante. Los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio proceso educativo. Y, por supuesto, es necesario interpelar al sistema educativo por cuanto aún se siguen presentando mecanismos de exclusión al interior de las escuelas. La escuela secundaria es un hecho importante para los estudiantes. Por un lado, por los sentidos tradicionales que ya mencioné, pero sobre todo entender que la escuela se convierte en una plataforma muy importante, incluso yo diría que una plataforma por excelencia para la socialización y para la vida juvenil. Y eso es importante visibilizarlo, porque para muchos de estos estudiantes ese es el único lugar donde ellos pueden socializar. Y el estar juntos, el crecer juntos, estar juntos, es la posibilidad de un aprendizaje conjunto que beneficia no solamente al estudiante con discapacidad, sino también a sus compañeros y compañeras. Por último, considero que es necesario escuchar las voces de los estudiantes con discapacidad, en primer lugar para poder acoger las opiniones, necesidades, aspiraciones, propuestas y experiencias escolares de los estudiantes, por un lado, para hacer visible los mecanismos de exclusión que se han venido naturalizando al interior de las escuelas, y por otro lado, para poderlos hacer
partícipes activos y protagonistas del cambio necesario que tiene que seguirse dando para poder alcanzar procesos inclusivos. La investigación tiene que ser inclusiva como lo es la escuela, y también aquí un llamado a la política pública a que acoja también todas estas opiniones y todo lo que tienen que decir las personas con discapacidad respecto a su propio proceso formativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, vamos entonces por la tercera ponencia. Ella es Karina Riverol, licenciada en Sociología, cambiamos ahora el rubro, Sociología, especialista en generación de información, como buena socióloga, la metodología ante todo. Pasó por la gestión pública como coordinadora de sistemas de información en el ex Servicio Nacional de Rehabilitación. Es experta en la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y la salud, SIF, y trabaja para organismos internacionales como la Organización de Salud Panamericana o la Organización Mundial de la Salud. Y su vínculo con Flaxo es porque es docente del curso La discapacidad como objeto de estudio en ciencias sociales. Pero también es, no solamente para nosotros, profesora de la Fundación Universitaria y Salud. Gracias. Bueno, no tengo PowerPoint, espero no aburrirlos, pero voy a tratar de, y voy a cambiar totalmente de tema porque hablar de generación de información, y cuando Mercedes me invitó a participar de la mesa, nos dio 4 guías o preguntas que tengo que intentar contestar como pueda desde mi área de abordaje de la discapacidad. La primera es el marco conceptual o el concepto de discapacidad desde que yo parto para contarles. Les voy a contar una experiencia chiquita. Mi mayor abordaje de la discapacidad, experiencia o contacto con la discapacidad tiene que ver más con la gestión de la generación del dato que desde un desarrollo de investigación académica, con haber transitado quizás la gestión pública desde generar información para contar con información válida, robusta para la toma de decisiones para poder intervenir en la realidad de las personas con discapacidad. Mi primer tiempo de trabajo con la discapacidad fue por el 2003, cuando recién se aprueba la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, y después en el año 2006 se aprueba, creo que es en el 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por traer dos elementos internacionales. Uno, una clasificación que nos da un marco conceptual que define la discapacidad y que nos da la posibilidad de una estructura para la generación de información sobre discapacidad, y otro, una norma internacional que es el gran paraguas que nos marca la sociedad ideal en donde querríamos vivir con un sujeto de derecho y de obligaciones, pero al lugar hacia donde, los espacios donde todas las personas con discapacidad podrían acceder, lo que la Convención nos invita a lograr como sociedad, ¿no? Son dos elementos internacionales distintos. Uno es un marco teórico para la generación de información y otro es una declaración de intenciones de una sociedad en la que nos gustaría vivir. Pero ambas plantean el mismo concepto de discapacidad. La Convención, cuando define el objeto de la Convención a las personas con discapacidad, plantea el concepto que la CIF nos va a permitir construir en cuanto a la información, que es un sujeto de derecho en un contexto. Que la discapacidad es el resultado de la interacción de un sujeto, mirándolo de todas sus dimensiones biopsicosociales, pero que es a través de la interrelación de ese sujeto con su contexto en donde aparece la mayor dificultad que yo podría denominar discapacidad. No es un sujeto aislado, no es una sociedad por otro lado, no son esos modelos a los que antes estábamos acostumbrados, sino ese modelo integrado en donde ese sujeto, en sus circunstancias, vamos a poder evaluar cuál es el nivel de limitación funcional que ese sujeto tiene para ser considerado una persona con discapacidad. Ese es el marco conceptual del que me planto, pero voy a desarrollar mucho más lo que es la CIF. La CIF es una clasificación de la Organización Mundial de la Salud que la Organización Mundial nos da para generar información en materia de funcionamiento humano. No es una clasificación solo para generar información de discapacidad, lo cual es un gran avance paradigmático porque no es
una clasificación construida solo para información sobre un sujeto con discapacidad, sino que nos permite describir el funcionamiento humano en general y ver y poder describir el funcionamiento o la discapacidad como binomios de un mismo rango. Esa clasificación nos permite, en términos de generación de información, operacionalizar el concepto, porque si yo digo, como estuvimos hablando hasta ahora, es un sujeto en donde la discapacidad se define a través de la interacción de un sujeto con determinadas características biopsicosociales, y ese contexto, si ese contexto funciona como facilitador o barrera, ahí aparecería la discapacidad. Yo no hago nada con ese gran concepto abstracto para generar un dato que sirva después para intervenir esa realidad de las personas con discapacidad y poder, a través de una política de Estado, desde la sociedad civil, generar un cambio y mejorar la calidad de vida. Entonces tengo que empezar a operacionalizar ese dato para generar un dato, ese concepto para generar un dato. Esta clasificación, la CIF, tiene muchos elementos muy buenos para la generación de información. Primero porque cuando dice es un abordaje biopsicosocial, te da elementos para construir información. Te permite construir esa información desde el aspecto biológico, psicológico y social a través de un sistema de clasificación, que no lo voy a desarrollar acá porque es bastante complejo, y que todos los que están en el mundo de la discapacidad saben que existe un certificado único de discapacidad, y que ahí está quizás la implementación más famosa de la CIF, que no es la única, pero es la más conocida. Cuando yo empecé a conocer la clasificación y empezar a implementar este modelo conceptual, hubo que pensar en generar este certificado único de discapacidad. Antes no existía eso. Antes existían 24 conceptos de discapacidad en las 24 jurisdicciones, con 24 formatos distintos de certificado de discapacidad que identificaban a un sujeto con discapacidad, más allá de lo que pensemos del sistema, no me voy a meter a criticarlo. En la Argentina, el sistema de atención en cuanto a salud, a educación y a trabajo para que un sujeto acceda a los beneficios que por ley tiene el sistema de atención de la discapacidad, que en el taller hablaban del sistema único y todo lo que hoy ustedes estuvieron discutiendo, sin meterme en esa discusión, tiene que acreditar la discapacidad a través de un documento público. Antes eran 24 conceptos y no había un único documento, entonces esos recursos que estaban destinados a las personas con discapacidad quizás a veces eran personas con discapacidad, a veces no, el dinero iba para distintos. Si uno no identifica bien el sujeto de derecho, difícilmente haría eso. Entonces, me parece que la gran práctica fue usar una clasificación que te permitía construir información biopsicosocial para identificar a las personas con discapacidad y construir un único concepto de discapacidad en todo el territorio y llegar a eso que ustedes conocen como certificado único de discapacidad. Un único concepto con una única estandarizada la recolección del dato bajo un modelo de abordaje biopsicosocial que estandarizó eso. Pero más allá de que eso, una de las ventajas que tiene es que pudimos aplicar un modelo de funcionamiento y discapacidad, que hay una estructura normativa que permite un cambio de paradigma, aunque los cambios de paradigma son de largo plazo y ocurren en la cabeza de las personas. Digo, hay una estructura de Estado que te da la posibilidad a través de ese certificado de avanzar hacia el cambio de paradigma. Pues hay que trabajarlo en terreno y después de 10 años de implementación de ese certificado, hoy todavía siguen conviviendo todas las miradas de la discapacidad porque no podemos ser ilusos y pensar que con una norma se hace un cambio de paradigma. Pero hay una estructura dada en ese sentido a través de ese CUD, una resolución que ajusta el artículo que define qué es la discapacidad y esa resolución y ese decreto que reglamentó el CUD y el protocolo de valoración y que obliga a la implementación de la CIF es posterior a la sanción de la Convención sobre los Derechos de Discapacidad, entonces de alguna manera ajusta la legislación que es anterior a ese modelo paradigmático en lo conceptual. Lo bueno de eso es que cuando se pensó ese proceso de implementación, no solo se pensó en otorgar el certificado de discapacidad, sino en armar una base de datos con eso. Entonces, hoy la Argentina, en la oportunidad que una persona se acerca a solicitar el certificado de discapacidad, además se genera información agregada sobre esas personas que tienen el certificado de discapacidad. Entonces, me parece que el proceso quizás beneficioso que hay que seguirlo sosteniendo en el tiempo es que si quiere uno caracterizar a las personas con discapacidad con certificado de discapacidad, hay una fuente de datos que nos da información sobre
su nivel de hacinamiento, sobre su nivel de escolaridad, sobre si trabaja o no trabaja, y sobre un montón de variables sociodemográficas que nos permiten una caracterización de esos sujetos. Lo que falta es que eso llegue a cada vez más personas, ¿no? Porque si no se conoce que existe ese certificado, por más que esté en un modelo paradigmático bueno, hay dos cosas ahí. Si las personas no conocen los beneficios que tiene obtener ese certificado, no tienen acceso a muchos beneficios que tiene la legislación argentina, que son ricos y que son, la verdad, de un abordaje integral, porque es en varias dimensiones, en educación, en salud, ¿no? Y además, esa fuente de datos pierde sentido si no hay cada vez más personas que nos permitan dar cuenta de la transformación dinámica que tiene la población con discapacidad. Voy a hacer una cosa así burda, pero de que la mayor prevalencia de discapacidad motora desde que salimos de la epidemia de pólipo, poniendo en un lugar extremo, hasta que hoy podemos ver pirámides de población en donde la discapacidad intelectual, mental y motora tienen el mismo peso y donde algunas discapacidades sensoriales han empezado a aumentar y donde hombres y mujeres tienen diferenciales de acuerdo a esa condición de salud y donde vemos cosas que ustedes estuvieron hablando, a veces la no identificación de algunas problemáticas hace que todo termine en discapacidad. Entonces, de los varones que en el contacto con el sistema escolar uno ve cómo crece exponencialmente la discapacidad intelectual, la certificación de quizás algo que no sea exactamente eso en los varones de entre 10 y 14 años, ¿no? Digo, esta es una estructura que hay que seguir trabajando en muchos sentidos. Por eso decía, si no se conoce el certificado, menos personas acceden a un montón de beneficios que podrán tener y mejorar su calidad de vida, o logran mejor atención, mejor abordaje de su problemática para mejorar la calidad de vida. Y por otro lado, una de las preguntas es, ¿cuáles consideran que son sus principales aportes? Y yo me pregunto a mí, entonces es una palabra un poco soberbia, pero bueno, hacer docencia, no tratar de reproducir este modelo de abordaje, de funcionamiento, desde una mirada biopsicosocial en cada uno de los espacios de trabajo y de intercambio que uno tiene con los equipos de abordaje de la discapacidad, porque la interdisciplina es un elemento fundamental para lograr el abordaje de la discapacidad en este modelo biopsicosocial para la generación del dato, para cualquier tipo de contacto que uno tenga con la discapacidad. Entonces, hace falta que más conozcan el CUT para que más personas con discapacidad puedan acceder a esto y que nuestra fuente sea cada vez más rica en información, pero que más equipos de trabajo en las distintas áreas que tiene la discapacidad entiendan lo importante de la mirada interdisciplinaria y de un modelo de abordaje biopsicosocial que no reduce a la persona a un objeto, sino a un sujeto multidimensional que todo el tiempo está en interrelación con el contexto. Y estoy bien con el tiempo, ya voy a cerrar para no aburrirlos también. También Mercedes nos pidió que pensáramos en buenas y malas prácticas. Esta experiencia de implementación de la CID, de la unificación de criterios en la certificación de la discapacidad, que con mi experiencia de trabajo en la gestión, que terminó con una fuente de datos que me parece que es muy rica para seguir trabajando, eso es una buena práctica. Pero si esa fuente de datos se queda ahí, hay un anuario estadístico que se publica todos los años y hay información sobre discapacidad, pero si la información que está disponible no se utiliza para analizar cuál es la realidad de las personas con discapacidad y no se interviene sobre esa realidad en un programa o una política, me parece que eso, todos vamos a estar de acuerdo, que se convierte en una mala práctica teniendo los elementos, porque hay muchos países de la región que no tienen información y que la convención es muy categórica, insta a los Estados miembros a la generación de información en materia de discapacidad para poder intervenir esa realidad. Bueno, la Argentina quizás en eso, cuando se la audita en cuanto a cuánto cercano o lejano está el cumplimiento de la convención, tiene información. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con esa información? Quizás ahí nos queda una brecha que no sé si es buena o mala práctica, pero que es algo que siempre vamos a tener que tener en cuenta, qué hacer cuando uno tiene información, pero que esa información hay que analizarla y poder intervenir con eso en la realidad y dar cuenta de cómo viven las personas con discapacidad, con niveles de desocupación más altos que
que la población total, con niveles de escolaridad, niveles de escolaridad mucho más bajos que la población total, con quizás carencias materiales en cuanto a lo estructural más bajos que la población total. Digo, primero porque esta fuente, al estar homologada con las otras fuentes de datos, te permite siempre comparar qué pasa en esa población particular con la población total, ¿no? Y digo, ahí hay algo en donde uno podría analizar y poder intervenir desde distintos lugares del Estado. Eso es. Bueno, muchas gracias, Karina. Bueno, y ahora llegamos a la presentación de Víctor Lizama, que es la que usa el postre. Por dos razones. La primera, porque nos permite decir que estamos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales porque es nuestro invitado internacional. Vamos a salir de nada más que la discusión de la Argentina o de investigadores que trabajan en el caso argentino. Les cuento un poquito sobre la trayectoria de Víctor. Es activista por los derechos de las personas con discapacidad, es instructor psicoeducativo y tallerista en sensibilización sobre derechos de personas con discapacidad y docente del Centro de Capacitación de Documenta. Documenta es una organización parecida al CELS, ¿no es cierto? Que tiene la estrategia CELS, Centro de Estudios de Estado Social. Es coordinador del equipo técnico de Documenta, programa de discapacidad y justicia de Documenta. Es integrante del Comité Técnico de Monitoreo Mexicano de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es miembro de distintas redes, como la Red Egresados y Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial y de la Red Latinoamericana y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental y de Access to Justice Knowledge Hub. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias a Flaxo Argentina por esta amable invitación. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver alguien que trabaja temas de acceso a la justicia para personas con discapacidad en un foro donde se habla de educación e inclusión? Tal vez es un tema que muchas personas dirán, no viene mucho al cuento, porque no se va a hablar de herramientas pedagógicas, experiencias que tengan que ver específicamente con el ámbito de la educación. Sin embargo, creo que todos estos temas, desde el paradigma de derechos humanos, desde el modelo que marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen mucho que ver, se entrelazan. Yo soy en México facilitador de justicia para personas con discapacidad psicosocial e intelectual en procedimientos de justicia. Dos discapacidades altamente estigmatizadas, invisibilizadas por la mayoría de la sociedad. En el caso específico de la discapacidad psicosocial, ni siquiera existe el reconocimiento de lo que se trata. Es la discapacidad más patologizada, en la que sigue prevaleciendo un enfoque psiquiátrico, desde el cual se determina si la persona puede o no ejercer sus derechos. Concretamente, si la persona puede o no tener capacidad jurídica. Este tema de la capacidad jurídica es el que lleva al equipo de facilitadores a participar en procesos judiciales, porque nosotros vamos en un sentido contrario al de este enfoque clínico. De decir que una persona diagnosticada con esquizofrenia, con bipolaridad, quizás incluso con autismo o con algún tipo de discapacidad intelectual, no tiene capacidad para declarar, para entender, para comprender lo que está pasando en su propio proceso. Nosotros no solo acompañamos a personas imputadas de cometer un delito, sino también a víctimas y testigos. Imaginemos, por ejemplo, que una mujer diagnosticada con esquizofrenia llega a una agencia del Ministerio Público en Buenos Aires o Argentina, no sé cuál sea el término, quizás al Ministerio Público, exacto, a presentar una denuncia y dice, me violaron los marcianos. ¿Qué es lo que va a suceder de inmediato?
esa persona, esa mujer no va a poder rendir una declaración. El trabajo del facilitador va en un sentido contrario, como les había dicho. Esa persona, al ser sujeta plena de derechos, tiene el derecho a acceder a la justicia. No debe pasar por un tratamiento para poder normalizarse y después rendir una declaración. ¿Cómo podemos relacionar esta experiencia de acceso a la justicia con el tema de la educación? Yo, a través de mi trabajo, me he dado cuenta que el acompañamiento es fundamental en estas discapacidades y que el acompañamiento puede ser una herramienta que haga sentido con esta figura de la convención llamada ajustes razonables. Mis intervenciones en audiencias penales se dan a partir de un derecho que también tienen las personas con discapacidad en el ámbito de la justicia, que es el ajuste de procedimiento. Hay ciertas diferencias conceptuales entre ajustes de procedimiento y ajustes razonables, pero el ajuste, la adecuación en sí puede ser muy semejante, sobre todo cuando hablamos de discapacidad psicosocial. ¿Qué pasaría si aquí en Flaxo hubiera un estudiante con esquizofrenia? Volvamos a este ejemplo. ¿Qué adecuaciones se requerirían para que esa persona pudiera seguir sus estudios? Tal vez no venir a la escuela todos los días, tal vez seguir ciertas materias desde casa, tal vez en cuanto a la currícula, hacer ajustes que le permitan mantenerse cursando una materia. Desgraciadamente, debido al desconocimiento de lo que es la discapacidad psicosocial, en muy pocas instituciones eso es posible. Yo les puedo contar que también soy, como lo mencionaba nuestra compañera, activista en el tema de derechos de personas con discapacidad psicosocial, y he sabido de casos en los que personas con este tipo de diagnósticos de inmediato son estigmatizadas en sus centros de estudios, porque se asocia la esquizofrenia o los diagnósticos psiquiátricos con violencia. Y eso genera discriminación, obviamente. Si nosotros no deconstruimos a fondo lo que entendemos por discapacidad, va a ser muy complicado que podamos generar la inclusión de todo este conjunto de personas que forman parte de la diversidad humana. Dejar de ver a personas, por ejemplo, que tengan episodios psicóticos como personas peligrosas, potencialmente criminales. Ver a las personas con discapacidad psicosocial en el mismo plano que personas sordas, que personas ciegas, que personas con discapacidades físicas. Ir generando también herramientas que permitan que pasemos de una educación especial a una educación incluyente. El día de hoy en México, por ejemplo, hay un debate acerca de qué implicaciones va a tener la reforma que existe el día de hoy en mi país para que en todo México el sistema esté construido desde un enfoque incluyente, el sistema educativo. Hay muchas resistencias por parte de organizaciones de familiares de personas con discapacidad intelectual porque no desean que sus hijos sean sometidos al bullying en las escuelas de educación regular. Hay maestros de educación especial que también están muy reticentes a esta reforma por las mismas razones. Creo que debemos tener en el horizonte el que el sistema educativo incluya a todas las personas y que va a ser un proceso. En México va a ser muy difícil que demos el salto de un día para otro, de un modelo en el que ha existido educación especial a
uno verdaderamente incluyente. Y bueno, un poco para ir cerrando, les puedo decir que, volviendo a mi experiencia como facilitador, las mejores prácticas vienen cuando uno reconoce a la persona con discapacidad en específico, las necesidades que esa persona en especial tiene, las habilidades, las barreras a las que se está enfrentando para poder acceder a la justicia. Las peores prácticas son aquellas en las que no se permite la participación de la persona, en las que, por ejemplo, figuras novedosas que devienen de la convención, como el facilitador de justicia o la educación inclusiva, se quedan en la letra, en que no se empieza a trabajar a fondo para cambiar la percepción de la discapacidad. También cuando no se considera la discapacidad en su diversidad. Hemos escuchado elementos muy importantes que nos permiten entender la discapacidad en las sesiones, en las presentaciones previas, ¿no? La necesidad de abordar la discapacidad desde la interdisciplina. Esa es una experiencia, por ejemplo, que en mi trabajo ha sido muy importante. El equipo de personas facilitadoras está integrada por trabajadores sociales, por abogados, por psicólogos, y a través de esa interdisciplina, sobre todo desde las ciencias sociales, es que se nos permite realizar un mejor trabajo, entender la discapacidad en ese ámbito específico de la justicia. Creo que ese es el reto en general, desde todos los espacios en que los seres humanos participamos, el encontrar las herramientas que van a eliminar esas barreras y van a favorecer la participación plena de las personas con discapacidad. Muchas gracias. A todos a seguir, agradezco la puntualidad del tiempo porque esto nos permite abrir la discusión. Y mientras ustedes piensan, yo les voy a hacer una breve síntesis de lo que al menos yo interpreto esta noche. No, a mí me pareció que, digamos, la mesa era tan variada y tan diversa como la misma problemática de la discapacidad, ¿no? O sea, como que hubo muchos enfoques bien distintos, enfoques metodológicos también, ¿no? O sea, empezó Mauricio hablando de un problema mental, autismo en la enseñanza primaria y anterior, sí, ¿no? Seguimos con la educación secundaria, digamos, y las trayectorias de vida. Seguimos después con el trabajo de Karina, que es más un análisis sociológico acerca de la medición, y terminamos con un estudio, digamos, práctico de mucho trabajo de campo, del terreno, menos académico, pero más de militancia, acerca de los problemas de salud mental. Sin embargo, me pareció que en todos había un mismo marco, ¿no? Este marco, digamos, de lo deseable, de lo esperable, del cambio de paradigma, de un paradigma médico, como decías vos, Víctor, o de un paradigma tradicional, o un paradigma de derecho. Y me parecieron que, digamos, que los aportes eran también muy variados y muy ricos. La verdad, muy ricos, y bueno, desde el comienzo, cuando vos, Mauricio, decías que la solución por ahí tendría que ver con ajustar los instrumentos didácticos con las necesidades del sujeto, del aprendizaje, ¿no? O cuando nos dice Angélica que las barreras son muchas, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la escuela, con el Estado, pero que por ahí pero que la más importante tiene que ver con los pares, y cómo la escuela, al menos esta es mi interpretación, y cómo es interesante si uno pudiera trabajar sobre la escuela para que los pares acompañen al chico con discapacidad.
O el trabajo de Karina que dice, bueno, en realidad qué bueno tener un instrumento que ahora le permita a todos ser sujeto de derecho, ¿no? Y la presentación tuya, ¿no, Víctor? Que en definitiva dice que qué importante es el apoyo y el acompañamiento, que el discapacitado mental, en este caso, tenga alguien que desde su lado, eso esto lo vimos también en el foro de los jóvenes, de que pueda interpretar y ser también una segunda voz frente a la dureza, digamos, del Estado y de las leyes de los normales, ¿sí? De los normales. Así que, bueno, yo quiero agradecer, digo, imagino que todos ustedes quedaron tan bien como yo de estas presentaciones, y bueno, invito a todos a hacer preguntas y aportar a esta presentación. Así que, si quieren, si alguien tiene una pregunta, vamos a empezar. Tengo una para Mauricio y otra para Angélica. Empiezo con Mauricio. Y es bien puntual sobre la condición del espectro autista y la comprensión de textos, que es un poco mi metida, la comprensión de textos. Entonces quería preguntar si tienen algún estudio hecho sobre cómo procesan la temporalidad, porque a veces los textos, digamos, tienen estos saltos en los tiempos, ¿no? Que a veces hacen a la riqueza, por ejemplo, un texto literario. Entonces, si tienen algún trabajo o alguna idea sobre cómo es ese proceso. Básicamente la idea siempre va a ser la misma. El problema no es la temporalidad, sino que lo que puede ir pensando por ahí en lectores más grandes. Es decir, bueno, estoy imaginando que en el futuro quiero una vida contigo y que... El problema no es la temporalidad futuro, sino es cómo ese concepto mental de imaginar, de querer, de desear, impacta en la comprensión de eso. Ajá, Sí, o sea, pensemos que estamos hablando de personas con trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual asociada. Sí, en ese sentido es como esencial entender ese punto para comprender el texto en ese sentido, si quieres literal. Y la otra para Angélica. Cuando hiciste el estudio y surge esto de los pares, ¿no? de los compañeros que también ayudaban al estudiante con discapacidad, ¿tuvieron la posibilidad de hablar con esos pares, de trabajar o de hacer como, digamos, alguna pregunta como para poder, digamos, y esto lo pregunto de mi lugar de la escuela, ¿no? Como Carlos, porque todas las preguntas son de interés personal. Tiene que ser alguien que necesito llevarme herramientas. ¿Pudieron trabajar un poco con esas creencias, a ver, digamos, si se puede como favorecer el vínculo, digo, como apoyar el vínculo? Bueno, como objetivo de la investigación y como partícipes de la investigación no están los compañeros. Esto a razón de que mi interés era precisamente darle centralidad a las voces de los estudiantes y conocer las trayectorias de ellos, de las voces de ellos y de quienes pudieran recabar un poco más de información como sus docentes, directivos y familias. Entonces no se prestó a los compañeros, más, como lo mencioné, es un tema muy relevante para los chicos, pero como para ellos ir a la escuela, lo mejor de la escuela es estar con sus compañeros y compañeras. ¿En dónde, cuál es el lugar que más te gusta de la escuela? El recreo, ¿sí? El patio. ¿Por qué? Porque ahí me encuentro con mis compañeros. Y bueno, de hecho tengo algunos audios en la presentación, o sea, donde ellos mencionan una y otra vez y reiterativamente a sus compañeros, a pesar de que también mencionan unas dificultades iniciales de mucho maltrato, pero que tiene que ver con esta ignorancia, con este desconocimiento, con este impacto que me genera el otro que desconozco, el otro que me parece diferente a mí, que es lo mismo que generan los adultos y a los docentes. Lo que pasa es que nosotros, cierto, no lo hacemos de una forma quizá tan violenta o quizá un poco más tapado, pero a pesar de ello, la escuela se convierte en la necesidad de encontrar la manera de cómo socializar con esos chicos que hacen parte de mi grupo. Sí. Y como mencioné también, a veces es el único espacio de socialización, el único que tiene. Así que bueno, no, pero bueno, igual me sirve el aporte. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Rocío, ¿verdad? Rocío, para Angélica. Ni siquiera ya nos presentamos todos. Todavía
dentro de la revelación de tus resultados acerca de las estrategias inclusivas como propias de cada uno de los jóvenes con los que conversaste. Entendí lo que dijiste, que dentro de estas estrategias, la gran estrategia era como que estudiaban más o estudiaban mucho para sobresalir en el aprendizaje. Pero ¿qué otras estrategias inclusivas propias identificaste? Porque creo que es central lo que dijiste respecto al tema que estamos tratando acá, como de darle voz a ellos. ¿Qué encontraste interesante que pudieses compartirnos un poquito más? Sí, lo que tú mencionas, que tiene que ver es como con esta exacerbación del oficio de estudiante, tiene que ver más, digamos, con el acceso a lo académico, ¿sí? Pero las estrategias de inclusión tienen que ver con lo social. Entonces, en este interés, ellos identifican la dificultad para poder socializar con sus compañeros, que tiene que ver, como mencionaba Mauricio, con la teoría de la mente. Una dificultad para ponerse en el lugar del otro, para poder entonces hacer parte de esa cultura juvenil y de esa cultura escolar que nos habla de un formato que no es visible para este tipo de estudiantes, que no es, para la mayoría de estudiantes, estar en la escuela y el cómo estar en la escuela se adquiere, pero para estos estudiantes tiene que ser aprendido. Entonces ellos tienen que ponerse en la tarea de aprender habilidades sociales, ¿sí? Lo que para el resto de nosotros es algo innato, digamos, algo que simplemente se da a medida que vamos relacionando con el otro y lo va adquiriendo. Entonces ellos se ponen en la tarea de pensar cómo le puedo hablar mejor al otro, cómo hago para entenderle. Me parece que a ellos les gusta mucho el anime, entonces empiezan a investigar profundamente sobre el anime para poder caber y hacer parte de las conversaciones y de lo que hacen los demás. Uno de los más relevantes es Martín. Los nombres se los pusieron ellos mismos, ¿sí? Yo les dije, bueno, no los puedo poner sus nombres, invéntense el que quieran. Uno de ellos, por ejemplo, se llama Chavo, por el Chavo de Orocho, y así cada uno tiene su razón por qué se lo pusieron. En el caso de Martín, esto es muy llamativo, entonces él le empieza a gustar mucho la magia. Y él empieza a ver que en las personas la magia es llamativa, ¿sí? Que atrae a otros a través de la magia. Él tiene una reducción muy importante de su currículum, a tal punto que solo puede ir 2 días a la escuela, ¿sí? Y la escuela, por eso digo, hace un desvío muy importante de la normativa, porque es todo como a escondidas para que ese estudiante pueda estar y cómo hace la gradualidad de las materias y todo eso. Entonces, este estudiante solo va 2 días a ver unas materias. Muy bien. Luego él pide, yo quiero estar en el recreo. Entonces, le permiten estar en el recreo. Entonces, él lleva unas cartas y empieza a jugar con las cartas y ve que empiezan los chicos a acercarse. Entonces, él se da cuenta y así puede empezar a socializar con nosotros. Y lo empieza a pedir y empieza a generar estos espacios y así se empieza a vincular y esto se empieza a generalizar y gracias a eso, entonces él dice, yo ya me siento un poco preparado para entrar a un aula, ingresa al aula y o sea, todo se genera a través de esta estrategia. Y así cada uno, o sea, los 6 estudiantes me cuentan estas formas creativas de generar el vínculo con nosotros, de poder atravesar sus dificultades. No, sí, lo entiendo desde donde lo comentas ahora, pero lo recuerdo terrible, perdón, es una opinión muy personal respecto a lo inclusivo, porque claramente ahí la escuela de cada uno de esos jóvenes no cumple con lo mínimo deseado para un inicio del proceso inclusivo, cómo la escuela se organiza, cómo organiza la cultura escolar que lo han tratado acá, las prácticas educativas, la política, lo político de la política. Claramente ahí tiene una tremenda falla, porque es ese joven maravilloso que tenga esa posibilidad y esa, no sé, virtud de poder sumarse con cierta estrategia a algo que nosotros como sistema debiésemos proporcionar, como lo mínimo, creo yo, no sé. Por eso te lo pregunté, porque, claro, entiendo lo de las estrategias personales, pero ¿son estrategias inclusivas o está compensando una debilidad de lo inclusivo?
Matías, O sea, yo también tenía una... Yo quiero agregar algo también, en ese sentido. No quiero un poco para retomar también, yo para retomar lo que se ha dicho y lo que estás diciendo, me quedé pensando, realmente para mí fue muy valioso esta última parte, porque, bueno, soy madre de niño con autismo y tengo muchas malas experiencias recopiladas en esos últimos años, y algunas buenas también. Y realmente me pareció interesante, de cara a lo que estaban hablando, que son verdaderamente, creo, nuevos saberes, todo lo que tiene que ver con la teoría de la mente, todo lo que tiene que ver con... Son nuevas miradas con los apoyos y los recursos, estrategias, todo lo que estamos hablando. Y entonces la pregunta sería, ¿qué grado de, tal vez para quienes quieran aportar, qué grado de resistencia creen ustedes encontrar en las instituciones respecto a la implementación de estas nuevas estrategias? Porque yo, en lo personal, encontré muchas resistencias, muchísimas resistencias a todo lo que tiene que ver con la teoría de la mente en el campo directo de las aulas, frente a lo que es brindar esos recursos de apoyo. Y luego, digamos, ¿qué podemos hacer en el mientras tanto? Digamos, ¿cuáles son los pequeños pasos que podemos ir ganando en favor del beneficio de las personas con discapacidad para lo que tiene que ver con el acceso al conocimiento, acceso a las posibilidades de inclusión, verdaderamente? Porque, bueno, ¿cuántos niños y niñas nunca llegan a la educación secundaria, por ejemplo, gracias a estas barreras? Sí. Creo que todos están de alguna manera vinculados con esto. No, a ver, hay algo que es esencial ya. Yo creo que lo dije al principio. No creo que ninguna persona esté en contra de la idea de inclusión. O sea, es muy raro. Pero vos lo acabas de decir. Que la gente esté en contra de la idea de inclusión, que haya una ley que plantee derechos, a ver, son abstracciones que muchas veces poco tienen que ver con la realidad. Incluso diría que me parece tonto plantear que porque se plantea un derecho, la realidad tenga algo que ver. Es un discurso estúpido, digamos, sin ánimo, sé que mi comentario es muy chocante, sin ánimo de defender, pero digamos, hay muchos discursos sobre supuestos que son pavadas totalmente y que me parece que obstaculizan el comprender la realidad. Me gustó mucho lo que fuiste analizando. Yo tuve muchísimas dificultades en la escuela. Después tuve que sobrevivir una experiencia psiquiátrica que fue un infierno. Creo que los protagonistas de ese infierno fueron los mismos profesionales, que son, digamos, desde mi punto de vista, los profesionales son el peor enemigo de la salud mental. Son quienes tienen muchos muertos en el placard. Psiquiatras y también psicólogos que participan y que se pelean por la torta de lo que es el negocio de la salud mental. Creo que, voy a ir haciendo distintos comentarios, creo que hay un problema conceptual en eso de el certificado de discapacidad y el estímulo a ubicarse a sí mismo en el rol de discapacitado. Yo estuve preso en un psiquiátrico, creo que es un eufemismo que disfraza el horror del encierro psiquiátrico, que se llama internación. Y creo que es uno de los tantos trucos del marketing para mentirnos a nosotros mismos sobre la violencia que realmente se aplica en esos tratamientos. Perdón, estoy recorriendo muchas ideas y comentarios que quería hacer, estoy tratando de ordenar los puntos que trato de transmitir. O sea, creo que la academia es un desastre en el rol, más allá de que cada tanto surge algún análisis comprensivo, me dio la impresión de ser muy empático tu análisis, no me acuerdo tu nombre, pero Angélica. Creo que hay que empezar a defender las cosas que dicen los profesionales. Creo que hablan muchas veces cosas que son inciertas, imprecisas y que terminan siendo dañinas. Yo hace aproximadamente 9 años dejé de tomar los psicofármacos contra indicaciones de psiquiatras, de familia, todo el entorno. Pasé por un periodo de abstinencia que la pasé muy mal y después me fui estabilizando. Después tuve situaciones familiares que llevaron unos picos de estrés, a los cuales también tuve que sobrellevar. Todo eso fue extremadamente difícil. A ver, para tratar de enfocarlo, pues mencioné varios aspectos históricos, observaciones y demás, quiero tratar de aglomerarlo en algún tipo de mensaje por ahí más específico para que sea más comprensible.
Uno, creo que el discurso de discapacidad es problemático, habría que, me parece que cambiarlo por un enfoque de capacidades diferentes, con lo que prefiero a que hasta las personas normales tienen dificultades en ciertas situaciones y rotular a alguien de discapacitado me parece que, es muy difícil describir el efecto del rótulo, pero sí creo que tiene un efecto en lo que son las interacciones sociales y en la forma de mirar al otro. Creo que debería discutirse. Después, la dificultad que planteaste de la escuela, la pasé muy mal. O sea, en realidad hubieron distintos periodos mejores y peores, pero digamos, tuve un montón de dificultades en los centros educativos, de los cuales las mismas burocracias tapan o participan en esas violencias, cuando, por ejemplo, en situaciones de bullying, que hoy en día se lo llaman, cuando yo a la escuela no se planteaba, básicamente el problemático es el que se queja y no el problema de las personas que participan de esa violencia. No creo que sea algo extraño, creo que eso aplica a la violencia en general y que habría que plantear seriamente. Bueno, hay diversas críticas y cosas que después por ahí da para conversarlos de uno a uno, lo que fuera, pero creo que estas observaciones, no sé si fueron claras para... Bueno, gracias, Gerardo. Sí. Volviendo a intentar responderle a ella, cuando yo digo de que nadie estaría en contra de eso, eso no nos quita la falta que tenemos de que la academia no es solo mostrar que esto debería ser la inclusión. Para mí, en lo personal, uno de los grandes problemas de los sistemas educativos para tornarse inclusivos es que no tenemos el conocimiento de cómo hacerlo. Damos por sentado de que plantear el derecho a la educación inclusiva es que el niño entre a la escuela, que la niña llegue a la escuela y que participe y aprenda. Pero para que una persona esté en una escuela, participe y aprenda, hay un conocimiento por detrás necesario, que es el conocimiento pedagógico y didáctico. Ese es el conocimiento en el que estamos tratando de generar el conocimiento. O por ahí, ya sé que estoy alterando el orden de lo que estamos haciendo, por ahí se trata de tener menos conocimiento y ser más receptivo o abierto a la escucha y al feedback que la persona fuera de contexto, en este caso soy yo, plantea, o una persona con la dificultad o como llaman ustedes, que desacuerdo de discapacidad, empezar a ser más receptivo del ida y vuelta y el feedback que esas personas dan, que muchas veces se obstaculiza con discursos teóricos que, nada, en vez de escucharse, se repite discursos teóricos. No, eso. Por ahí se agradece. Sí, yo creo yo creo que hay un feedback. En lo personal hay un feedback. No, pero ese feedback lo planteé como una cuestión general, incluso en la escuela o en todos los ámbitos. Lo que me refería más en el sentido, si bien me utilicé como ejemplo. Querría dar un poco, porque tendríamos que ir cerrando en 10 minutos, a más tardar, dar la palabra. Te agradece, no es que te estoy callando, todo lo contrario, es que quisiera darle la voz a una persona más allá, para no quedar solamente concentrado, y aquí tenemos a Trema, y por eso cerramos, ¿les parece bien? Hay una que... 4. Bueno, gracias. Bueno, Ricardo, vos, presentate, por favor, porque las que llegaron tarde podrían presentarse. Bien, perdón, Ricardo Muy, investigador de INSAR aquí en Flaxo, y trabajo sobre todo en participación popular en políticas públicas. Y hay algo que me atrae mucho de la presentación, que empieza a aparecer esta discapacidad social para el manejo de la diferencia entre la excepción y lo excepcional, ¿no? Esto que se planteó en la primera parte de la mesa. Y lo quiero decir así porque ahora se está poniendo, sobre todo en esta parte del manifiesto, digamos, la educación, la política pública, la justicia, esto de que no haya una justicia preparada para la discapacidad, es, digamos, o sea, está claro que la educación está haciendo muchos esfuerzos, pero falta esta interacción entre lo técnico, lo político y lo comunitario para abordar lo excepcional para el cuidado, ¿no? De esta perspectiva de cuidado, que esto es lo que se está instalando, sobre todo
está sucediendo en esta parte, ¿no? Hay una interpelación ya desde los casos que a veces no esperamos en la academia, no las encontramos en la academia. Entonces, esta es una oportunidad extraordinaria. Pido que siga. No sé cómo, pero me parece que estamos haciendo laboratorio de nosotros mismos en busca de esos ajustes Cuando racionales. los académicos salimos de la academia nos encontramos mucho con eso y agradecemos mucho. Exacto, por eso La academia no es esto. encontrarse acá. La academia no es esto. Claro, Salir por es... eso, y eso no estoy defendiendo a nadie, pero es una de las tendencias de Flaxo. Y entonces está buenísimo que esto suceda, ¿no? Pero propondría esto que decía Víctor, ¿no? De que no se le permite la participación de las personas. Esa participación pareciera que está requiriendo ser un poco más ampliada, aparte de las personas, de los técnicos, de los políticos y de la comunidad, para trabajar como planteaste recién, argumentos en contra de la inclusión que existen y están asentados en nuestra sociedad discapacitada para tratar esta cuestión de lo excepcional, ¿no? Es muy interesante cómo se planteó aquí. Bueno, yo estaba pensando en estas cuestiones que tenían que ver con los datos de los que hablaba acá, no me acuerdo, Karina. Me preocupa puntualmente pensar si de alguna manera vos conocés si las personas que piensan los diseños curriculares y sobre todas las cosas en educación especial toman estos datos. Porque todos los que venimos del campo de la universidad y que empezamos a buscar por diferentes cuestiones y sabemos que estos datos van a generar un cambio a la hora de pensar actualizaciones curriculares. Siento que la escuela, tomando esto que estábamos hablando recién, de estas cuestiones, la escuela tiene que cambiar estas prácticas de heterogeneidad, donde el niño con autismo lo obligan a copiar, copia sin sentido, un niño que no tiene la posibilidad de expresar sus emociones porque es disruptivo. Hay un montón de cuestiones donde si los datos estuvieran, pensados, al revés, si lo curricular estuviera pensado con estos datos, se generarían otras capacitaciones. Empieza a funcionar en todo lo que nos pasa hoy, ¿no? Por eso la integralidad que es necesario para un niño yo me hago cargo de algo, todos somos discapacitados en algo, eso lo digo yo desde mí, y creo que siempre necesitamos de la integralidad para seguir adelante, más en la escuela. Pero la escuela no es solamente la pata responsable de esto. Hay una familia, hay un contexto político y social que contribuye, pero la deconstrucción tiene que estar en la escuela, estoy totalmente convencida. Ahora, la pregunta es hacia vos. ¿Van a buscar esos datos? ¿Quiénes hacen política? ¿Quiénes hacen política pública? Capaz de saber también. No, voy a hablar de mi experiencia personal, de que cuando han venido a mí, porque han llegado por mí, porque te escuchan en un lugar, además, o algún compañero, o me pasó hace, creo que un trabajo que estaban haciendo de UNICEF o CELADE, no me acuerdo, un trabajo sobre trabajo y discapacidad con 3 países de América Latina. Me contactó una investigadora porque una amiga le dijo que y era un proyecto que teníamos bastante dinero para investigar y que iba a ser un documento muy interesante acerca de trabajo y discapacidad, porque era ese el foco. Y ella, una gran investigadora, no sabía que existía esa información disponible, que es una base de datos que tiene casi 2 millones de personas caracterizadas con muchas variables sociodemográficas y con una evaluación de funcionamiento muy importante, con mucha riqueza, porque el anuario estadístico está publicado desde el 2010 y que te permite caracterizar a las 24 jurisdicciones, ver las diferencias regionales, las diferencias por tipo de discapacidad, una información muy rica para intervenir la realidad del país, con lo heterogéneo que es la realidad del país realmente. Y está publicado en la página, creo que de Mi Argentina, y pueden acceder a esos anuarios estadísticos, que el primero se publicó en el 2010 y que fue novedoso. Y creo que le falta difusión a esa fuente de datos, por supuesto. O sea, nosotros cuando vamos a buscar información sobre cualquier población
vulnerable con la que trabajamos o con la población total en general con cualquier dimensión, vamos al INDEC, al Instituto de Estadísticas y Censo, y siempre, los investigadores también, yo no me voy a poner lado de los investigadores porque vengo más de la gestión y de... vamos a las fuentes tradicionales de información, a un censo o una encuesta probabilística, son las más difundidas entre las ciencias sociales. Un registro administrativo continuo de datos es una fuente de datos no tradicional, que hace falta explicar de qué se trata esa fuente para que se entienda la potencialidad del dato. Es muy rica. Yo creo particularmente en mi experiencia en generación de informaciones en discapacidad, que la discapacidad es un objeto de estudio complejo, multidimensional, de recién con la intervención de él, hay 1000 maneras de abordarlo. Bueno, entonces si no usamos todas las fuentes de datos disponibles y que cada una nos dé una parte de esa problemática, es difícil que de verdad lo estemos caracterizando. Entonces es una realidad que a diferencia de otros grupos de la población es un registro administrativo, una encuesta probabilística y un censo. Son las 3 fuentes que yo exigiría que la Argentina tiene las 3, con conceptos de discapacidad totalmente diferentes cada una. ¿Puedo hacer una intervención breve? Ay, sí. Vamos a seguir perdón, porque yo tampoco me voy a desarrollar en fuentes de datos, pero digo, bueno, no, hace falta más difusión de esa fuente, pero bueno, y también creo que hace falta más integración entre todas las áreas de discapacidad. Hay compartimentos estancos, se produce información por un lado, por el otro, una estrategia por otro, y falta articulación. Sería riquísimo que se articule. Falta algo que articule, que... Transformar esos datos en conocimiento. O sea, la academia tiene que generar conocimiento. O sea, y es lo que necesitamos generar. Tiene que aceptarlo también cuando lo encuentre, no rechazarlo, porque muchas de esas Conocimiento cuestiones útil. son rechazadas. Sí, claro. No académicos, sí, más académicos que serán académicos. Igual no es inocente, tiene que ver con cuestiones económicas y de presupuesto. Había otra. Hay 2 preguntas más. Quería hacerle una pregunta a Mauricio, pero primero quería explicar por qué la quiero hacer. Bueno, en el ejercicio profesional considero que lo que ha hecho falta, bueno, yo soy psicopedagoga residida en Colombia y aquí vine a hacer la maestría en psicología cognitiva de la UBA, que no sabía que estaba hablando. Pero bueno, a lo que voy es que en mi ejercicio profesional, y retomando también lo que decías, he evidenciado que hay mucha carencia de psicoeducación respecto a, no sé si todos saben qué es la psicoeducación en el ejercicio de, bueno, esto de transversalizar la academia en los espacios, a los actores directos que intervenimos en el trabajo con personas con discapacidad. Lo que nos sorprende, lo que a mí me ha dado la experiencia en la academia es que hay que educar a los padres, a los maestros, a todos, en saber realmente cuáles son esas características diferentes de los chicos con discapacidad, porque la tendencia de la escuela siempre es a normalizar, y dentro de esa normalización encontramos un montón de falencias. Pero entonces lo que veo es que no hay, o sea, psicoeducación, nadie sabe cómo hablar de determinadas patologías, nadie sabe qué comunicar, con qué lenguaje comunicar, como tú decías, ser madre de un chico con determinada discapacidad y no saber cómo abordarlo en un montón de aspectos, y tampoco encontrar un profesional que desde fuera o dentro de la escuela explique. Pero el significado real de lo que es patología, creo que sería un problema con origen biológico, y el uso que se le da son coherentes entre sí, porque desde, ya sé que me va a dar a veces apuro, desde, sí, igual, desde lo que tú me generalmente se tiende a hacer diagnósticos y asumir que tiene un origen biológico que nunca se prueba, sino que se asume. Y creo que eso es un problema porque hace que ese diagnóstico se entienda de una forma mentirosa, digamos, que se coloca una persona en la situación de ser alguien enfermo que no lo es, que puede tener dificultad de adaptación, pero que no tiene ninguna enfermedad, ¿no? Que es diferente, ponerle o funciona de una manera que choca con el entorno, pero no hay ninguna enfermedad realmente. Sí, entiendo el término, porque es el término que nosotros usamos, claro, como que no encuentro en este momento otra forma de decirlo. Bueno, lo que voy es esto, que esta psicoeducación, esta formación de conocimiento, que sea accesible, que yo
pueda hablarle en términos que un padre lo entienda y pueda darle también herramientas para trabajo en casa, para continuar cosas que se hacen desde la escuela, no está. Y es lo que yo veo que pone muchas trabas a poder avanzar en el trabajo que se hace con los chicos. Yo lo he aprendido a hacer porque en mi formación en Colombia, en la carrera que me formé y acá, sobre todo con la maestría, he aprendido un montón de cosas respecto a los diagnósticos, yo cómo intervenir en los diagnósticos. Bueno, me ha permitido como trabajar mucho mejor y ver por dónde ir para poder abordar aspectos que por ahí nunca he visto que se abordan o que no se abordan con tanta cotidianidad. Bueno, a lo que voy es desde las investigaciones que han hecho y, no sé, las oportunidades que has tenido de acceder a todo eso que estabas describiendo en tu presentación, ¿qué aportes salir de ahí a esto, a dar conocimiento que sea accesible, pero realmente que se logre materializar? Porque yo veo que muchas personas que trabajan como yo, maestros de apoyo a la integración, con maestros integradores, estamos con lo que tenemos de nuestra formación y por ahí lo que quieras estudiar, porque no hay espacios tampoco donde diga, bueno, se puede hacer a conocimiento, pues, ¿se entendió lo que dije? Sí. No, peguemos un salto en la edad de las personas, vayamos no a la escuela, vayamos adultos. Nosotros realizamos un trabajo hace un par de años para diseñar e implementar talleres para padres de personas adultas con autismo. Estamos hablando de personas con autismo de más de 40 años. ¿Sí? Hicimos entrevistas a padres, los escuchamos a ver qué necesitaban. Y en esto que vos planteás de la psicoeducación, hubo que hacer todo un trabajo de hacer entender un modo esencial para el desarrollo de una persona que tiene que ver con los modelos de calidad de vida. Y lo llamativo, lo que más nos llamó la atención fue que encontramos que las demandas de los padres, lo que los padres te decían que necesitaban, casi que estaba colgado, ¿sí? que estaba calcado con la idea de los modelos de calidad de vida. Es decir, vos pensás, el modelo de calidad de vida no viene de abajo hacia arriba, viene de arriba hacia abajo. ¿Sí? La gente pensando qué es la calidad de vida, cómo debería ser, consultamos a expertos, preguntamos, armamos categorías, esto es calidad de vida. Bueno, cuando nosotros hicimos el trabajo inverso, que les preguntamos a los padres, esto era casi un matrimonio perfecto. ¿Sí? Y cuando uno piensa en un padre, ¿sí? Sobre todo en una persona con una discapacidad severamente afectada, que hay que convivir 40 años con una persona con discapacidad intelectual severa, sin lenguaje, que no controla esfínteres, el trabajo minúsculo de hacer que ese padre entienda algo tan simple como que elija qué remera ponerse, ¿sí? Parece algo como decir, bueno, pero y un padre dice, pero si él no está eligiendo, ¿cómo vos le pones la remera a él y gira por otro lado y agarra? ¿Sí? O sea, pensemos cómo estamos atravesados como sociedad, que cuánto nos cuesta hacerle entender a un papá que eso es que su hijo elija. ¿Sí? Entonces, independientemente de cuánto hagamos en la escuela y cuánto te podamos dar a vos o a una maestra, o sea, pensemos cuánto conocimiento nos falta. Insisto con esto, porque no es que vamos a la biblioteca y sacamos el volumen tal, del libro tal, donde me dice todo lo que yo tengo que hacer. No. El problema es mucho peor, porque tenemos conocimiento, pero tenemos que generar mucho conocimiento más para poder generar y tener una sociedad realmente inclusiva. No es que hay unidad de inclusividad y listo, ya está. No. Más que crear más y más. Pero el conocimiento, si no se aplica, no es conocimiento, eso es por definición el conocimiento. Si yo no tengo algo que me permita transformar la realidad, no es conocimiento. Entonces hay un problema, ¿no? Si se genera presentaciones, papers y demás, y cada investigador elegirá qué presentación hacer, qué temas elegir, qué modo dará sus... La idea de contar de qué manera uno puede generar conocimiento para que una práctica pedagógica cambie y torne a esa práctica más inclusiva es un modo de hacer ciencia también. ¿No? Sí. Voy a dar la palabra también. Sí, y yo agregaría a todo esto que comenta nuestro compañero, que hay que tener toma de conciencia sobre que estamos hablando de un tema que tiene que ver con derechos humanos.
Mientras no reconozcamos a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos, vamos a seguir patologizando esas condiciones, vamos a seguir viéndolas como problemas, vamos a dejar toda la carga de la discapacidad a la familia y a la persona, la exclusión de la persona, la discriminación, junto con el conocimiento que, por ejemplo, para mí es muy importante en mi trabajo como facilitador, porque justo tengo que establecer puentes de comunicación con personas con autismo, con discapacidad intelectual, con discapacidad psicosocial. Es necesaria esa toma de conciencia de parte de los operadores de justicia, en mi caso, pero también de quienes participan en el proceso educativo, ¿no? Ya dejar de hablar de patologías, dejar de hablar de problemas, de déficits, y pensar en las habilidades de la persona, en las necesidades y sobre todo en las barreras que le están impidiendo participar plenamente en la sociedad. Bueno, para cerrar, tenemos acá... Gabriela Vilanova pregunta qué recomiendan respecto a acompañamiento en modelos de educación virtual. A nadie en particular. A ninguno en particular. Podemos decir, aparte de la tecnología de accesibilidad, de discapacidad visual, pero que aparte las nuevas tecnologías permiten ampliar mucho distintos formatos accesibles dentro del ámbito digital, que hace falta mucho más desarrollo y que, bueno, hay varias carreras virtuales y ámbitos, pero hay que ver si las plataformas que se utilizan son accesibles y permiten el acceso y la usabilidad para personas con discapacidad, que son concepciones distintas. Perdón que no. Yo quisiera agregar que, por un lado, la generación de conocimiento, por otro lado, el reconocimiento de las personas con sujetos de derecho, pero por otro lado, en este reconocimiento, la necesidad de escuchar sus voces, la necesidad de hacer visibles lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que les pasa en el día a día, sus experiencias escolares, sus experiencias de vida, sus trayectorias de vida. Es necesario, de hecho lo dice la Convención en su artículo 7º, que habla de dar visibilidad a la palabra de la persona con discapacidad. Lo hace también ya desde Madrid en el 2003 y que es retomado por toda la Convención, como dicen los compañeros de Meta, nada para nosotros sin nosotros, nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Cuando hablamos también en el taller, cuando empezamos es, bueno, no solo hay que dar y dar y dar apoyo, sino preguntar, ¿y vos qué necesitas? ¿Y a vos qué te parece? ¿Y vos qué querés? Entonces, vea que digo vos. Y entonces yo creo que es muy importante dar voz a las personas con discapacidad. Reconocer la voz, no dar la voz, ya la tenemos. Y no ampliar. Hacerlas visibles, a eso me refiero. Bueno, hablando de hacer visible, vos, perdón, ¿hay alguien más? Cerramos entonces acá. Yo querría agradecer, primero me parece que ha sido un evento por más movilizante, agradecer mucho, quería empezar agradeciendo a los panelistas, a los talleristas, pero en realidad creo que tenemos que agradecer a todos, porque la verdad que fue un ida y vuelta bien enriquecedor. Pero hablando de invisibilidad, yo querría pedir un agradecimiento colectivo para la gente que hizo posible este encuentro y que ahora no está acá y que tiene que ver con Magdalena Yusef, el saber que clase virtual, con Paula de comunicación y sobre todo con las intérpretes de señas, que yo cada vez que vengo a estos encuentros me quedo como inmovilizada de tanta excelencia y tanta generosidad. Así que, bueno, seguiremos integrando.